Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Si te consideras un ser humano respetuoso y amante de la naturaleza, debemos ser cuidadosos con el fuego, porque una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque. Los focos de incendio se inician cuando se pierde el control en la manipulación del fuego. Una vez que las chispas, el calor, la brasa se dispersan, generan nuevos fuegos que se multiplican con la velocidad del viento hasta alcanzar una importante escala que los hace difíciles de extinguir. Por todo esto debemos ser muy cuidadosos, no jugar con fuego, ni manipular fuego sin saber dónde va a caer. Sería un acto de irresponsabilidad. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema que es muy amplio y que todos nosotros como habitantes de este maravilloso superorganismo vivo llamado planeta Tierra, planeta Agua, planeta Vida, debemos conocer. Nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de los incendios forestales y frente a esto pues quiero compartirles una noticia muy reciente. Unas 25,000 personas en Canadá se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de los 103 incendios forestales que estallaron en la provincia occidental de Alberta, donde el gobierno local declaró el pasado sábado 6 de mayo el estado de emergencia. Miles más fueron advertidos de estar preparados para abandonar sus hogares de un momento a otro. Dice la primera ministra de Alberta, Danielle Smith: hemos declarado un estado de emergencia en la provincia para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los albertanos, tras una reunión con el comité de emergencias de su gobierno. Y es que les quiero compartir que esta provincia canadiense es una de las mayores regiones productoras de petróleo y ha estado experimentando una primavera demasiado seca y calurosa para ese verano. Y con tanta leña, pues bastan con unas pocas chispas para prender unos incendios forestales realmente aterradores. Ahí les quiero compartir, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, lo que está pasando en el mundo. Para nadie es un secreto que en los últimos años, pues, fenómenos meteorológicos extremos con alta intensidad o lluvia extrema, sequía extrema, pues han aumentado debido al calentamiento global. Y el clima en Alberta, Canadá, es predominantemente frío, y en los meses de invierno la columna de mercurio ni siquiera alcanza el rango positivo. Y ahora que aún están en primavera, comienza el fuerte calor. ¿Qué pasará en verano? En los países donde en este momento ha comenzado el tiempo seco, y lo mismo en la región tropical, y lamentablemente con ello también los incendios forestales. Una reflexión para realizar y al mismo tiempo para manejar de la mejor manera la prevención. Yo no puedo ser causante de un incendio forestal por descuido, y mucho menos con intención. Debemos ser cuidadosos, respetuosos con el entorno, con la naturaleza. No podemos deshidratar el agua de las montañas con un incendio forestal. Acabar con la vida de muchas especies silvestres por un incendio forestal. Mucho que reflexionar, mucho que aprender todavía, y de observar lo que está pasando en otros lugares. Lamentablemente, ojalá puedan superar esta emergencia y que no ocurra en otros lugares del planeta casos como estos, lamentables y tristes. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante poder profundizar hoy sobre este tema y esta problemática que se está presentando.
y es importante principalmente resaltar la importancia de las zonas forestales, ya que ellas son impredecibles para la vida en el planeta, además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua. Purifican el aire que respiramos al capturar dióxido de carbono y liberar oxígeno. También las zonas forestales regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima, proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima para muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales, como la degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada y los fuegos no controlados, que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la ganadería, el desarrollo urbano. Y el mayor peligro al que se exponen los bosques son los incendios forestales. Representan una amenaza no solo para la riqueza forestal, también para toda la fauna y la flora, y perturban gravemente la biodiversidad y la ecología y el medio ambiente de una región. Entonces, conocer las causas de los incendios forestales son el primer paso para actuar en beneficio de estos sumideros naturales de dióxido de carbono tan necesarios en la lucha contra el cambio climático. Durante estos tiempos de sequía, cuando no llueve durante días o meses, los bosques se llenan de hojas secas que pueden estallar en llamas con la más mínima chispa. De hecho, muchos bosques terminan calcinados después del periodo estival, lo cual implica grandes pérdidas de masa forestal, y muchos de los incendios terminan causando daños irreparables en la riqueza faunística y floral de los lugares donde ocurren. Pero además de provocar desequilibrios en la naturaleza, los incendios forestales también pueden acelerar el calentamiento global derivado del cambio climático. Así que es muy importante conocer la problemática de estos incendios forestales y también en lo que podamos contribuir a su mejoría. Y es que todos estamos viviendo en este momento pues mucho calor. Vemos que los lugares o las ciudades en donde hay estaciones, pues la primavera se siente como el verano, y ni qué decir, nosotros estamos viviendo este tiempo seco con altas temperaturas, y pues a eso sumarle incendios forestales y todo lo que esto acarrea es bien complejo. El IDEAM explicó por qué se presentan tan altas temperaturas en Colombia y hasta cuándo irían. Y es que resulta que las altas temperaturas en los últimos días, principalmente en la capital del Valle del Cauca, pues han alcanzado los 34 grados. Y la ausencia de precipitaciones, pese a que se estaría en la primera época lluviosa del año, se supone que estaría lloviendo por estos días. Y esto pues ha generado preocupación en el sector científico ante una alta probabilidad que se presente un fenómeno de El Niño, pues caracterizado por sequías. Pero no es solo en Cali donde se están viviendo este tipo de fenómenos con el tema del calor. Las quejas se escuchan a lo largo del país. En Medellín, donde la temperatura no es tan alta, pues empezaron a sentir la ola de calor, y en Bogotá, que es reconocida por sus bajas temperaturas, pues están registrando temperaturas altas cerca de los 20 grados centígrados. Indudablemente, en la región del Caribe, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, pues es donde más se ha sentido el calor. Diariamente, la temperatura en estas ciudades sobrepasa hasta los 38 grados centígrados. Pero, ¿qué dice el IDEAM? Pues ante esta situación actual que está viviendo el país en materia del clima, el IDEAM estipula que las lluvias disminuirían entre un 10% y 40% este año, y las temperaturas aumentarían entre 0,5 grados y 1,5 grados centígrados en diferentes lugares del país. La alta sensación térmica reportada por los habitantes del litoral caribe colombiano es causado porque la zona de convergencia intertropical se encuentra posicionada sobre el centro del país. Existen altos vientos y condiciones de oleaje altos que son productos de las corrientes en chorro de bajo nivel del Caribe, y que esto genera las condiciones de tiempo seco y que esto se postergue hasta el mes de junio. Esto lo dijo Carolina Rueda, que es la jefe de oficina de pronósticos y alerta del IDEAM.
Entonces, la funcionaria aseguró que la temporada seca, por ejemplo, en el Caribe, va de diciembre a mayo. Y asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, dijo en el encuentro de ministros de América Latina y el Caribe que en este momento América Latina estará entrando en uno de los peores fenómenos del Niño de las últimas décadas y enfrentando una sequía de la cual no sabremos aún cuáles pueden ser sus efectos. Sabemos muy bien pues que en nuestro país durante varios años se vivieron los efectos del fenómeno de la Niña, que se caracteriza por fuertes lluvias y dejó miles de damnificados en el país. Pero ahora la pregunta se centra en cuáles van a ser las consecuencias que el Niño traerá. Y por eso desde ya se debe trabajar en planes de prevención en la mesa de la Red Técnica de Gestión del Riesgo del SINA. Estamos viviendo un fenómeno del Niño diferente y una de las temporadas más complejas que no se habían vivido desde hace muchísimos años en el país, y sumarle a esto incendios forestales, pues definitivamente el resultado es desastroso, porque también tenemos todo el tema del cambio climático y existe todo un panorama un poco complejo también en el Valle del Cauca, porque Óscar Ramírez, quien es el director técnico de la gestión ambiental de la CBC, explicó que existe una alta probabilidad, específicamente del 72%, de que llegue el fenómeno del Niño. Y esta es una probabilidad muy alta, es decir, que va a suceder, es algo que no se puede detener, y pues van a llegar acontecimientos en el Valle del Cauca como cuáles: déficit hídrico o sequía. Y esto con el fenómeno del niño y de la niña. Niña, muchas lluvias; niño, tiempo seco. Y alguien decía, ¿qué tal cuando llegue el fenómeno del jovencito o el fenómeno del señor en el clima? Porque cada vez son los registros más altos o mucho más bajos en las temperaturas cuando corresponde, y no registrados en la historia de las generaciones recientes. Quizás en el pasado el planeta sufrió, digamos, cambios de temperatura fuertes, pero ahora estamos experimentando esto. Por eso debemos ser muy prudentes con la contaminación del aire, muy prudentes evitando la contaminación del aire, del agua, de los elementos de la naturaleza, porque allí está la vida, allí están los alimentos, está nuestra respiración. Y hablando usted hace un momento sobre todo esto que dicen las autoridades en un país como Colombia, las autoridades, lo que les ha tocado hacer en el Canadá, en estos días también experimentan en Europa altas temperaturas, aún siendo primavera. Pues nos decía una dama, amante de la naturaleza, que los animalitos que están en nuestro barrio, en nuestro entorno, están sufriendo de calor. Y nos decía que si de pronto un gusanito se entra a nuestra casa es porque el pavimento está hirviendo. Y déjelo que se refresque un ratico en este refugio también de nuestro hogar, de nuestra familia. No lo vas a matar, no le va a aplicar insecticida. Déjelo que está desesperado por el calor. Y luego colóquenlo en la tierra fresca, para que recupere nuevamente su temperatura, su vida, su función en la naturaleza. Recuerden que las orugas se convierten en mariposas y son seres benéficos a la naturaleza. Entonces a veces debemos entender a el insecto o al ser de la naturaleza, cualquiera sea su look, tiene una función. Y si en algún momento utiliza también nuestra casa como refugio en estas olas de calor, debemos ser comprensibles. A veces entran las mariposas, no es un mal agüero, es que están sofocadas de calor en la calle y luego salen, o las puedes sacar cuando consideres que la temperatura ya es prudente para que estén afuera. También otra recomendación que nos dio una oyente es, por favor, coloquemos agua en los balcones y terrazas para las aves, porque se están muriendo de calor y no cuesta nada hacer este gesto si les salvamos la vida. Las aves, a cambio, se comen todos los mosquitos y nos evitan muchas enfermedades
No olvides poner un palito dentro del recipiente del agua para que puedan apoyarse sin ahogarse. Y es que ante el fenómeno del niño nos preguntamos qué es lo que pasa durante este periodo. Pues resulta que hay varios factores que son afectados. Por ejemplo, las lluvias se reducen, el aire se calienta, se afecta la agricultura, se limita la generación de energía, se incrementan los incendios forestales, que es nuestro tema central también el día de hoy, disminuye el nivel de los caudales. En algunos lugares incluso no hay agua ni siquiera para el consumo humano y otras múltiples situaciones. Los afectados principales son la comunidad en general, los agricultores, los bosques y las coberturas vegetales. Entonces, por eso es importante conocer sobre este tema, además que los incendios forestales son eventos de origen natural o incluso también antrópicos, que afectan gran parte de los recursos naturales a escala mundial. Colombia y el Valle del Cauca no están exentos de los efectos que ocasionan este tipo de eventos. Por el contrario, de acuerdo a la posición geográfica de nuestro departamento, en la zona intertropical, muy cerca del Ecuador, determina un régimen térmico de altas temperaturas durante todo el año. Por eso es que sufrimos estas temperaturas tan altas de calor a causa de la incidencia de los rayos solares. Lo anterior que acabo de mencionar genera un sistema climático bimodal que hace que se presenten dos periodos de sequía. Y ante la repetición de estos eventos, las autoridades tanto ambientales como municipales y de socorro, como defensa civil, bomberos, normalmente centran sus acciones en los aspectos de prevención, atención y control en cuanto a estos eventos. Entonces, por eso la importancia de conocer, de profundizar más y saber más sobre estos importantes temas. Qué importante esto que menciona Juliet, Carlos Alberto y oyentes, porque entonces se menciona que la ola de calor anticipa el fenómeno del niño con incendios forestales en algunas ciudades. Y las entidades meteorológicas proyectan que este cambio climático tiene 80% de probabilidades de empezar en el segundo semestre del año, porque una ola de calor, les quiero compartir también, pues ha azotado a la región metropolitana de Bucaramanga, aumentando la sensación térmica en Barranca Bermeja, por lo que la unidad de bomberos pues ha lanzado una alerta por el incremento de incendios forestales. Miren la cifra que les voy a compartir, porque ya han reportado 111 emergencias en lo que va del mes y apenas estamos a inicios del mes de mayo. El capitán de bomberos de Bucaramanga, quien es Jorge Peña, él expresó que el IDEAM, abro comillas, nos acaba de advertir que vienen varios días de altas temperaturas, lo que nos pone sobre alerta, porque se han incrementado los incendios forestales. Por ese motivo, lo más importante es la prevención, porque la mayoría de las emergencias que se presentan son producto de los descuidos que tienen las personas arrojando las basuras, en el tema de las manipulaciones indebidas, de las mal llamadas quemas controladas, cierro comillas. Además, pues también se hizo un llamado para que las personas y las familias que suelen hacer paseos de olla en ambientes naturales, pues lleven su comida mejor previamente preparada y así evitar focos de fuego, lo que puede representar un peligro para una calamidad mayor como el incendio de un bosque. Y también el capitán Jorge pues recalcó que las personas que hacen los paseos de olla a las quebradas o a las fuentes de agua, ahora que hace calor, deben constatar que las fogatas donde cocinan pues deben quedar completamente apagadas o simplemente no hacerlo, porque estamos viviendo una situación de atipicidad de la temperatura con el cambio climático y eso hace que los reportes parezcan erráticos, pero no son así. Pero pudiera pensarse que este fenómeno del niño viene con un gran incremento de la temperatura y es que según los más recientes análisis de algunos científicos, pues han llegado a la conclusión de que las temperaturas de los océanos están más calientes que nunca antes en la historia. Y entonces estamos en terreno totalmente novedoso, por llamarlo de alguna manera, porque no hay antecedente histórico con este tipo de temperaturas, por lo cual es difícil pronosticar incluso el clima en estas condiciones. No se sabe a cuántos grados podamos llegar aquí en Colombia.
Esto les quería compartir de expertos y pues definitivamente debemos ser muy cuidadosos con el tema de las visitas a los bosques, dejar basura, que no se cree el efecto lupa y pues estar también muy cuidadosos. Por ejemplo, si usted es vecino de una zona de bosque, sabemos que existen los pirómanos, llamar a tiempo, mire, esta persona está intentando incendiar el bosque, alertar a tiempo. La prevención salva vidas y en este caso cuando hablamos de incendios forestales no solo hablamos de pérdida de vidas humanas, el bosque significa el hogar de miles de especies, de cientos de insectos. Entonces, imaginemos esa situación de que nos empiecen a incendiar nuestra casa, nuestro apartamento y que nosotros no podamos salir corriendo. Es muy complicado, Carlos Alberto. Usted mencionó una frase que siempre hay que recordar. La prevención salva vidas. Y desde Chile, la región de Valparaíso, un oyente nos envía unas recomendaciones para disfrutar el campo, para disfrutar los parques nacionales naturales que hay en los diferentes países cuando los visitamos, pero cuidarlos y evitar incendios forestales, que como ustedes saben en Chile han tenido voraces incendios que han necesitado de la ayuda internacional de los aviones cisterna de los Estados Unidos, Rusia, de las grandes potencias para poderlos apagar. Han durado días, semanas, han tenido que ir los bomberos internacionales de diferentes países por estos incendios que esperamos no se repitan en este año 2023. Sin embargo, nos reportan muchos focos. Afortunadamente los han podido apagar los bomberos de Chile oportunamente, pero esperamos no se salgan de las manos. Tenemos que contribuir como seres humanos en cualquier región donde estemos, cuando hay fuego, apagarlo oportunamente antes de que sea demasiado tarde. Asegúrese de tener siempre a la mano recipientes con agua cuando usted vea fuego. Nunca haga fuego debajo de los árboles. No arroje en tiempos de poca lluvia colillas de cigarrillos ni fósforos al suelo. Esto puede ocasionar incendios. Regrese con su basura. Las latas y vidrios pueden ocasionar incendios si los dejamos abandonados. Y para apagar el fuego correctamente, hágalo con abundante agua. Remueva las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas. Arroje agua sobre las piedras y alrededor de la fogata. Si es que usted hace una fogata, asegúrese de que todo el lugar quede frío, que no haya calor, porque puede volver a reavivarse el fuego. Son recomendaciones sencillas pero muy valiosas si usted las practica y evita un incendio forestal o apaga oportunamente un fuego que de pronto alguien haya dejado irresponsablemente. Cuidémonos entre todos, cuidemos la naturaleza, tan valiosa, tan hermosa, tan equilibrada. El aire fresco, el aire natural, el respiro natural es tan importante. Cuando hay un incendio forestal, hay partículas, hay demasiado CO2 y no es bueno para nuestra respiración, para nuestra salud. Por lo tanto, atendamos todas las recomendaciones, no solamente de las autoridades, sino también de las organizaciones, de las fundaciones que siempre están emitiendo mensajes de prevención. Porque como bien lo dijo Marian, la prevención salva vidas y evita tragedias. Y vamos a continuar reflexionando acerca de este importante tema después de una breve pausa. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La mayoría de las personas nos preguntamos por qué ocurren los incendios forestales y se calcula que las actividades humanas ocasionan casi que el 99% de estos incendios y el 1% restante es provocado por fenómenos naturales como lo hemos venido hablando. Y de acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan, por ejemplo, bien sus cigarrillos o fogatas, como usted bien lo acaba de decir. Y entonces debemos saber que
Colombia, dada a su localización geográfica y su historia geológica, es un país con alta diversidad ecológica y biológica. Tenemos una gran riqueza. Debemos valorarlo más, cuidarlo y comprometernos con nuestro planeta. Sin embargo, el estilo de desarrollo impuesto, incluso desde la colonización española y profundizando a lo largo de los siglos más recientes, ha generado profundos cambios en las condiciones y características de sus ecosistemas, de su paisaje y de sus recursos naturales. Esta situación se expresa en fenómenos de magnitud creciente como la disminución de la cobertura boscosa, la degradación de suelos, la erosión de las cuencas hidrográficas, entre otros, ocasionando simplificación ecosistémicas, reducción en la biodiversidad, disminución del potencial alimentario. Entonces, debemos sumarnos al cambio, ya que aún estamos a tiempo y debemos contribuir en lo que podamos, en lo que está en nuestro alcance para su mejoría. Les quiero compartir que el pasado martes 9 de mayo el IDEAM declaró alerta roja en Ibagué, así como en Tolima, ante la alta probabilidad de incendios forestales, esto ante la ola de calor que afronta esta y otras zonas de la región andina y del Caribe, como les he estado comentando, por la llegada del fenómeno del Niño. Pues ante esta probabilidad de conflagraciones, la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de la ciudad dieron algunas recomendaciones para tener en cuenta esta temporada, que se prevé sea algo compleja. Como primera medida hay que evitar las fogatas y quemas controladas, no arrojar cigarrillos ni fósforos encendidos a zonas verdes, evitar el uso de la pólvora y si se realizan actividades al aire libre, recoger todo tipo de escombros o basuras al momento de abandonar sitios o lugares. También resaltaron la importancia de denunciar con las autoridades a aquellas personas que vayan a provocar algún tipo de incendio, así como informar de cualquier conflagración que se presente. Debemos ser responsables en esta temporada donde el verano prevalece, así que es prioritario que los ibaguereños tomen conciencia y eviten a toda costa generar conatos de incendios tanto estructurales como forestales. Y según se ha informado, pues desde el fin de semana pasado, entre el 5 y el 7 más o menos, en los departamentos de Tolima, Huila, Cesar y La Guajira, pues se han presentado temperaturas hasta de 40 grados centígrados. Para las personas que quieren más información pueden seguir al IDEAM Colombia en Twitter y allí ven el listado de, en este momento, recomendaciones para saber afrontar este tema del fenómeno del Niño, porque el calor, como se dice popularmente, pues es insoportable y ya estamos viendo también muchos incendios forestales, así que es un fenómeno que está viviendo en este momento todo el país. Que no sea tarde para reaccionar frente a nuestra maravillosa naturaleza viva que está en nuestro entorno. No se necesita ser bombero o socorrista para apagar una pequeña chispa, un pequeño fuego, antes de que se convierta en un gran incendio incontrolable. Vamos a dar algunas recomendaciones y también compartir con ustedes lo que significa los efectos ecológicos de un incendio forestal. Por ejemplo, en el clima, cambio en los regímenes de vientos, disminución de la humedad ambiental, incremento de la temperatura del ambiente, aumento de la radiación solar, efecto invernadero. Los efectos en el suelo son deterioro de las propiedades físicas de la tierra, cambio de las propiedades químicas del suelo, con pérdida frecuente de los nutrientes, pérdida de las propiedades biológicas del suelo, destrucción del estrato de materia orgánica no incorporado al suelo mineral, erosión de los suelos. Y los efectos de los incendios forestales en el agua y las cuencas hidrográficas es alteración en los cursos de agua, incremento del escurrimiento superficial de agua, alteración del ciclo hidrológico, deterioro en la calidad del agua. En los periodos de lluvias, crecidas de ríos por derrumbes, por erosión y por consiguiente generación de inundaciones.
efectos en la vida silvestre, destrucción, deformación vegetacional o alteraciones en la composición de las especies, migración de animales mayores, aves, insectos y microorganismos, desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica, fragmentación y con ello debilitamiento de los ecosistemas, al aire y a la atmósfera sus efectos, alteración físico-mecánica de la atmósfera, incorporación de emisiones contaminantes con la producción de humo. Son muchos más los efectos que causan los incendios forestales, la deshidratación del paisaje, la alteración y cambio de la belleza del paisaje. Si se pierden árboles, se pierden barreras contra los vientos, contra el ruido, contra la contaminación, se pierde frescura. Tantos son los efectos, por eso debemos evitar, prevenir los incendios forestales. Muchas gracias, Marian. Lo mismo a usted, Juliet. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, Carlos Alberto, a Marian, por este importante espacio, a todos nuestros amigos y oyentes por estar conectados con nosotros. Y no olvidemos que todos tenemos la obligación de cuidar y proteger el planeta. Todos debemos cuidar nuestros bienes comunes. Cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas también. Respetemos sus ciclos vitales y contribuyamos a que la inmensa diversidad biológica del mundo se mantenga y prospere. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora que nos retransmite en diferentes lugares de la geografía de nuestro planeta. Este es un programa latinoamericano, gracias a la amplificación que tenemos de otras emisoras en diferentes lugares del planeta. Por eso todos debemos ser conscientes de la prevención para salvar vidas a través de evitar un incendio forestal, que ha sido el tema de este programa hoy. Recordemos que el gran porcentaje de los incendios se origina por actividades humanas y las acciones que debemos realizar es educar a las personas para erradicar o regular las conductas que generen incendios forestales. Todas las acciones de educación estarán orientadas a informar y concienciar sobre el importante rol que cumplen las formaciones vegetales en nuestra localidad, en nuestro país, en el mundo en general, y establecer cuáles son las conductas que debemos realizar para ser cada día más amables, al mismo tiempo responsables con el entorno. Todos interdisciplinariamente, de una u otra forma, debemos contribuir con la conservación, con la preservación del equilibrio natural. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.